Muy buenos días, Nakamas, y bienvenidos a una nueva review de One Piece. Hoy el capítulo 1160 del manga, capítulo titulado El incidente de Goth Valley, el cual comienza como la continuación exacta del final del pasado capítulo, es decir, en Goth Valley con los tenrubitos poniendo su foco en el clan Davy, diciéndoles tales barbaridades como que son las personas más odiadas de la historia, que da igual a qué época te vayas, que nunca encontrarás una persona que sintiese ni el más mínimo aprecio por un miembro de su clan, que el que estén vivos supone un peligro para el resto del mundo. Por eso que les haya salido la oportunidad de erradicarlos hace que este sea un día de celebración. Palabras que venían acompañadas de lanzamiento de armas arrojadizas tan peligrosas como para que el propio presentador pidiese un poco de calma, añadiendo que si mataban a alguno antes de tiempo serían penalizados. Barbaridades que el propio Teach, aunque estuviese acompañado por su madre, estaba viendo y sufriendo de primera mano, teniendo tanto impacto en él como para que al mirar a los dragones celestiales lo que viese fuesen monstruos. Terminando este inicio de capítulo con Saturn felicitando a Garling por haber encontrado al clan Davy y con Garling respondiéndole que simplemente fue cosa del destino. Tras volver a ver a la madre de Shanks y Shamrock pedirle a Dragon que por favor salve a sus hijos y los deje en manos de alguien amable que pueda educarlos como hombres, que por favor no caigan en las manos de Garling, y ver al propio Dragon comenzar a darlo todo mientras piensa que aunque no la conozca quiere salvar a sus hijos y que si no logra hacer algo acabará colapsando por el enorme peso que le está suponiendo esta situación, nos movemos directamente al inicio de la caza, en la que los habitantes de Goth Valley, no creyéndose todavía lo que están viviendo, pero teniendo la esperanza de poder sobrevivir aún sabiendo lo complicado que es, empiezan a esconderse como mejor pueden. Pero para su desgracia no es suficiente, siendo encontrados rápidamente por tenrubitos con la capacidad de moverse mucho más rápido al ir montados en animales, comenzando de esta manera la masacre de Goth Valley, una masacre llevada por dragones celestiales que no tenían ni el más mínimo reparo a la hora de matar familias, incluyendo bebés. Por si no fuese lo suficientemente repugnante, Oda nos muestra cómo los dragones celestiales, que no son parte de la caza, están en Mariejoa viendo la retransmisión de la propia caza y haciendo apuestas sobre quién saldrá ganador a nivel de familias e individual, saliendo de una conversación de apuestas al menos un dato interesante, que Gunko en ese entonces todavía no era una caballera de Dios, sino que se encontraba en un rango menor, el rango previo, parece, conocido como espadas que siguen a Dios. Lo que sí que era ya en ese entonces es usuaria de la Aro-Aro-no-Mi. Después de ver a Shaki cabizbaja por lo que está viviendo y a Summer ser un sádico que disfruta viendo cómo un padre se sacrifica por su hijo, lo que en el presente recordemos que ya dijo que era lo que más disfrutaba, volvemos con Dragon, quien está pasándolo tan mal viendo la masacre que están llevando a cabo los dragones celestiales sobre los civiles de Goth Valley, como para que comience a barajar seriamente la posibilidad de desafiarlos intentando salvar a un inocente, costándole un poco todavía llevarlo a cabo al saber que si lo hace cortarán las cabezas de todos los miembros del pelotón al que pertenece, pelotón que como muchos otros marines ya ha abandonado la isla probablemente obligados para no ver lo que los líderes del mundo hacen. Manteniéndonos con Dragon, pasamos a ver uno de esos momentos de One Piece que tanto disfrutamos, y es que resulta que mientras estaba dando el discurso de Ivankov en Goth Valley, el que vimos durante el flashback de Kuma, un tenrubito les tenía en su punto de mira y estaba a punto de dispararles, más concretamente a Kuma por ser el bucanero el que más puntos da, pero a su vez ese mismo dragón celestial estaba en el punto de mira de Dragon, quien, movido precisamente por el discurso de Ivankov al comprobar cómo todavía había víctimas del gobierno con esperanza, acabó disparando al tenrubito, aunque recordemos que la munición de su arma no era mortal, sino que servía para dormir al objetivo, así que realmente, al contrario de lo que dije en la reacción, Dragon no mató a ese tenrubito, o al menos no en ese momento. Pero bueno, lo importante es que ahí nació
todo, siendo la gota que colmó el vaso unos esclavos con fe que eventualmente por destino o quizás porque les buscó, se acabaron uniendo al ejército revolucionario formado por el propio Dragon, cerrándose el círculo de manera perfecta. Volviendo a abandonar a Dragon, pasamos a ver a los piratas de Rocks llegando a lo grande a Goth Valley, disparando un cañonazo a la isla acompañados por muchas otras bandas piratas y declarando sus intenciones, saki, tesoros y Akuma no Mis, proponiendo Shebek que por una vez no se enfrenten entre sí y se dividan los tesoros equitativamente, estando todos de acuerdo, aunque teniendo el problema de que Shaki no pueda ser dividida, comenzando a soltar cada miembro un comentario diferente relacionado con Shaki, comentarios muy interesantes no por su contenido, sino porque cada uno define muy bien la personalidad y los intereses de quien lo dice, siendo los más destacables el de Shirohige y el de Kaido. El de Shirohige por decir que a él lo único que le importa es salvar a su amiga, y que bueno, que si luego se enamora de él, tampoco es que se fuese a quejar. Y el de Kaido por ser el único que precisamente no hace un comentario relacionado con Shaki, sino que le pregunta a Lin Lin si de verdad le va a dar una Akuma no Mi. Llegando a la recta final del capítulo, vemos como todo termina por liarse por completo. Los piratas de Rocks desembarcan en la isla llevándose por delante buques de guerra de la marina. Los tenrubitos entran en pánico por ver sus vidas peligrar. Los marines se ven obligados a movilizarse para poner y mantener a salvo las vidas de los dragones celestiales. Dragon, aprovechando el caos y ya habiendo encontrado a Shanks y a Shamrock, intenta ponerlos a salvo sin que nadie se dé cuenta. Los piratas de Roger llegan a la isla y desembarcan. Los caballeros de Dios se juntan para prepararse para enfrentar a los piratas. Y por último, Garp aparece junto a su flota, lanzando un cañonazo y derrotando a varios piratas con él. Y con los marines, considerando que están a salvo por su presencia, y con Shebek y con Roger, los dos, poniendo una cara de preocupación y molestia al ver al vicealmirante aparecer, es como termina este capítulo. ¡Qué barbaridad tenía que ser Garp Prime para que tanto Roger como Shebek pusiesen las caras que han puesto en este capítulo? Realmente, a ver, sabemos que los tres personajes se encontraban a un nivel similar. De hecho, incluso a día de hoy, por cómo se nos había presentado el incidente de Goth Valley, se podría llegar a entender que en verdad David D. Shebek ahora era el más fuerte de los tres, porque al fin y al cabo nos comentaron que hizo falta esa alianza entre Roger y Garp para poder derrotarle. Ahora, realmente hay que ver qué narices ocurrió realmente, porque como ya venimos comentando desde anteriores capítulos, lo de que Garp y Roger se tuviesen que juntar para poder derrotar a Shebek es algo que queda un poco extraño. La verdad, es algo como que no parece encajar del todo con o según lo que hemos estado viendo estos últimos capítulos, así que más bien puede ser que esa no sea la realidad, sino que sea otra mentira más manipulada por el gobierno mundial y que lo que realmente ocurriese fuese algo completamente diferente. Pero bueno, fuera de este tema, volviendo más con lo de Garp, tenía que ser una barbaridad. Garp Prime en cuanto a nivel, precisamente por lo que digo, por tanto Shebek como Roger, haber puesto unas caras que muy probablemente quizás no hubiesen puesto con ningún otro personaje, al menos no de entre los marines. Diría yo, entre ellos dos, cuando se encontraban, pues habría que ver también si se ponían ese tipo de caras, fuera del encuentro este que ya vimos entre ellos en la isla Hachinosu, que no se podían pelear. Pero desde luego que sí que le veían mínimo como un rival que estaba a su altura, y ya es que ni siquiera verle como un rival que estaba a su altura, sino alguien muy molesto que podría ponerles a los dos, no en un 1 contra 2, sino en 1 contra 1, en grandes apuros. Y mola, la verdad, mola mucho ver cómo en aquella época al menos había tanto personaje tan fuerte y entre sí como a niveles muy similares, porque Harald más de lo mismo por el enfrentamiento que vimos que tuvo con Shebek,
se debería de estar en un nivel muy similar a los 3 que he mencionado previamente. Así que, como comento, la verdad es que eso está muy guay, sinceramente. Está muy guapo ver tantos personajes tan fuertes y que además estén a un nivel tan similar entre sí. Pasando a hablar de cosas no tan guapas, está el odio tan visceral que sienten los Tenryubitos hacia el clan Davy, incluso en el presente. Bueno, en el presente ya me entendéis, en God Valley, hace unos cuantos años. Yo entiendo que ese odio visceral debe de venir porque cuando educan a los Tenryubitos les cuentan, evidentemente, la historia completamente manipulada y dejan a los Davy en muy mal lugar, a los Davy, a los bucaneros, etc. Ahora, me es muy irónico que sean ellos quienes hayan dicho todas las barbaridades que han dicho con respecto al clan Davy, lo de que todo el mundo les odia, que no ha habido ni una sola persona en toda la historia que les haya tenido un mínimo de aprecio, etc. Porque precisamente es probablemente como el mundo de One Piece, la mayoría de los habitantes del mundo de One Piece se sienten hacia los Tenryubitos cada vez que les ven, actuar como a ellos les dé la gana. Así que es un poco, como comento, irónico, ¿no? Que precisamente estén hablando de los Davy D como muy probablemente sean vistos ellos mismos por el resto del mundo. Así que a ver qué tiene Oda que contar en relación a este clan y a ver realmente cuándo lo va a hacer, porque entiendo que en este flashback sí que no, ya entiendo que sería demasiada información, así que quizás cuando lo haga es en el flashback de Teach, porque al fin y al cabo, como en cierta manera ya estamos viendo el pasado triste de Teach en este flashback, puede ser que el flashback de Teach lo aproveche para hablarnos más acerca de los Davy D, que al fin y al cabo él, pese a ser Marshall D. Teach, al ser hijo de Shebek, también es un Davy D. Por cierto, hablando de Teach, no sé si quizás es impresión mía y esté completamente equivocado, pero en el panel en el que aparece como abrazado a su madre, o a su presunta madre, porque realmente no sabemos al 100% que esa sea su madre, pero quiero decir, tiene toda la pinta del mundo de que así es. La mujer, la madre de Teach, la hipotética madre de Teach, parece como muy grande, hasta el punto de que me da la sensación de que muy probablemente sea una bucanera, o fuese una bucanera, en cuyo caso significaría que Teach también lo es, o al menos parcialmente. Con ello explicaría también el tamaño que el personaje tiene, así que cabe la posibilidad de que realmente en la sangre de Teach corra sangre de bucaneros. Cambiando radicalmente de tema, quiero comentar el hecho de que estoy bastante seguro, a ver, hasta cierto punto, de que el próximo arco va a estar muy centrado en los revolucionarios. Normalmente Oda, especialmente últimamente, como que está construyendo algo en un arco de manera como muy superficialmente, muy por encima, simplemente como que deja caer algunos detalles y luego suele ser ya en el siguiente cuando profundiza mucho más en ello. Y lo que hemos visto en este capítulo por parte de Dragon, de Ivankov, Kuma y bueno, Jinike también se encontraba por ahí, creo que es el comienzo que vamos a acabar viendo cómo se desarrolla en el futuro, concretamente, creo yo, que en el próximo arco. No es una teoría muy loca porque al fin y al cabo nos vamos acercando cada vez más al final y por lo tanto por narices en algún momento tenemos que tener ese arco de los revolucionarios o esos capítulos mucho más centrados en los revolucionarios, pero como digo, viendo que ya ha dejado caer el origen de los revolucionarios mediante Dragon por el incidente de God Valley, para mí tiene mucho sentido que lo posterior, lo siguiente que veamos a Elbaf, sea un arco más centrado en los revolucionarios y a saber si en ese arco más centrado con los revolucionarios
puede ser que veamos el encuentro entre Dragon y Luffy, de la misma manera en la que puede ser que sea posible que en este flashback veamos un encuentro entre Dragon y Garp al encontrarse los dos en el mismo lugar. Para ir terminando, quiero hablar muy brevemente acerca de los Caballeros de Dios. En concreto quiero hablar de dos de ellos que han aparecido en este capítulo, que de hecho son los dos más grandes y que aparecen en el fondo en la viñeta en la que Oda como que nos presenta a los Caballeros de Dios. Uno de ellos, la mujer, se parece excesivamente a Killingham, así que muy probablemente sea su madre. Y el otro de ellos es el bicho extraño que sinceramente no tengo ni la más mínima idea de qué es todavía, porque viéndolo o es un animal muy original o ¿qué queréis que os diga? A mí me da la sensación de que es un demonio o algo de ese estilo. Lo curioso es que tiene una especie de aura, por llamarlo de alguna manera, a su alrededor, que tiene pinta más de ser como de luz, más que de mal rollo, como de oscuridad o algo así. Así que definitivamente es una cosa muy extraña ese personaje, ya sea un humano con una Akuma no Mi, o una bestia, o un animal, yo qué sé, sinceramente, es algo muy extraño. Entiendo que va a tener importancia, digo yo, a no ser que sea usuario de una Akuma no Mi, que también puede ser el caso, porque al fin y al cabo entiendo que todos los caballeros de Dios deberían de ser humanos, por ser básicamente tenrubitos, a no ser que no lo sea, pues es que no sé qué imaginarme de ese ser, por llamarlo de alguna manera, pero eso, si no acaba siendo cuestión del poder de una Akuma no Mi, supongo que en algún momento Oda le pasará a dar algún tipo de importancia y pasará a darnos explicaciones, porque es creo que de las cosas más raras que hemos visto jamás en One Piece. Y ahora sí, ya por último, quiero mencionar lo realmente increíble que es el incidente de God Valley. Quiero decir, evidentemente ya es algo que teníamos en cuenta desde la primera vez que se nos habló al respecto, sobre todo por ser el momento en el que se nos confirmó que Roger y Garp se aliaron, un pirata, el rey de los piratas, con un marine para derrotar a otro pirata, para derrotar a Shebek. Únicamente eso ya era algo que evidentemente llamaba mucho la atención y que evidentemente nos hacía saber que en ese lugar pues coincidieron los piratas de Rocks, los piratas de Roger y Garp, al menos. Pero es que además de eso, con el paso del tiempo hemos ido averiguando muchas más cosas, hemos ido averiguando qué miembros pertenecían a los piratas de Rocks, hemos visto que también estaban los caballeros de Dios, hemos visto que de entre los caballeros de Dios estaba Figarland, que resulta que es el padre de Shanks y de Shamrock, que resulta que nacieron en God Valley y que también están en este flashback. A su vez vemos que también es... no sé hasta qué punto se puede decir que la ciudad natal o la isla natal de Teach, porque entiendo que técnicamente no lo es, ya que Rocks Shebek les envió tanto a su mujer como a su hijo, a Teach, ahí para que estuviesen más seguros. Pero bueno, el punto es que es el lugar en el que Teach creció, que quién se podía imaginar que era el mismo lugar en el que Shanks acabaría naciendo. Y además de eso, ahora estamos viendo que Dragon resulta que también estaba ahí. De hecho, estamos viendo que es el lugar en el que Dragon básicamente se convirtió en un revolucionario y cambió por completo la historia de One Piece. Y estamos viendo como demasiadas cosas, estamos viendo como realmente en ese incidente se juntó prácticamente toda figura importante del mundo de One Piece de aquella época. Es que literalmente solo falta que Im aparezca de la misma manera en la que ha aparecido en Elbaf, como poseyendo a Gunko. Si eso ocurre es que literalmente está todo el mundo. Todo el mundo que era poderoso y relevante en aquel entonces se juntó en God Valley. Es una completa locura cuando te paras a pensarlo, realmente. Y de hecho, que Oda nos esté mostrando un evento como este del pasado me hace creer muy fuertemente que vamos a tener una repetición
de eso en el presente, que muy posiblemente incluso sea con la misma excusa, sea una caza de los tenrubitos hacia pues unos civiles. Vete a saber si esos civiles realmente también acaban siendo importantes para la historia como lo son los DVD. Vete a saber si también acaban secuestrando a alguien muy importante para gran parte del mundo, como lo fue Saki en ese entonces, y ver a saber cuántos más paralelismos quiere acabar creando Oda. Pero sí que me da mucho la impresión de que el final, o al menos contra el gobierno mundial, se va a dar en una situación muy similar al incidente de God Valley. De hecho, probablemente incluso sea algo más loco, porque si es el caso, entiendo que deberían de estar también los revolucionarios, que deberían de estar todos los miembros del Gorosei, y vete a saber cuántos aliados piratas de Luffy acabarían apareciendo por ahí. Por escala, evidentemente, debería ser aún más loco de lo que llegó a ser God Valley, pero mi impresión básicamente es esa, que el enfrentamiento contra el gobierno mundial, más que ser en los nuevos cuarteles generales, van a ser en una isla de la misma manera en la que lo fue en God Valley. Pues hasta aquí el vídeo, Nakamas. Como siempre, agradeceré muchísimo que os un buen me gusta, que veáis a tope el vídeo si os ha gustado. Recordad que en la descripción tenéis tanto mi Twitter, en el que os informo al instante cuando son los capítulos del manga en español y en inglés de manera oficial, como los twitters y los devianas de quienes clonan las imágenes del manga para que vosotros también podáis tenerlas. Y ya por último, agradeceré muchísimo que os suscribáis para muchos más vídeos de One Piece. Hasta la próxima.